Los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Está dividido en porciones, 6 igual a 12, 12 igual a 6. Los carbohidratos durante el metabolismo queman para producir energía y liberan dióxido de carbono o el agua. Los carbohidratos están divididos en 3: monosacáridos, disacáridos. Las funciones principales de los carbohidratos es el aporte de energía. Los alimentos consumidos a diario son transformados en glucosa y la glucosa es la principal fuente de energía conocida como el ATP para el mantenimiento del organismo. Otra función de los carbohidratos es el almacenamiento de energía. ¿Cómo ocurre esto? Cuando la glucosa está en exceso, esta se transforma en glucógeno, que se guarda en el hígado. Entonces, cuando el organismo requiere de energía, se va directamente a los glucógenos. Otra función muy importante de los carbohidratos es la formación de tejido. Los carbohidratos con otras moléculas es la que ayudan a la formación de los tejidos. Por ejemplo, la membrana celular tiene el más del 10% de los carbohidratos. Otra definición: los carbohidratos son moléculas de azúcar que están junto a las proteínas y las grasas, haciendo esto una tripleta que son los 3 nutrientes principales en el encuentro de bebidas y alimentos. Diferentes tipos de carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en azúcares, almidón y en fibras. De carbohidratos tenemos los azúcares, que son llamados carbohidratos simples porque se encuentran en su forma más básica. Ejemplos de carbohidratos artificiales: los dulces, los postres y todos aquellos alimentos procesados. Los carbohidratos simples, naturales, son las frutas, verduras y leche. También tenemos el almidón, que está más complejo. Por otra parte tenemos las fibras, que están complejas también, es decir, completos. Estos son las nueces, pasas. Son carbohidratos que nos dan mucha energía, pero son un proceso más largo en transformarse en energía. Hablando un poco más sobre la diferencia entre los simples o los complejos, es decir, de asimilación rápida o asimilación lenta. En asimilación rápida podemos encontrar los monosacáridos y los disacáridos, y en la asimilación lenta están los polisacáridos. ¿Qué nos pasa si no consumimos la cantidad de carbohidratos necesarios? Debilidad, cansancio y desconcentración. Otras cosas que nos pueden pasar si no consumimos la cantidad de carbohidratos necesarios para el cuerpo, ya que el cuerpo busca energía y la va a buscar en otros lados que no debe, y esto nos puede causar mal aliento, mala digestión. Es muy importante saber qué alimentos contienen carbohidratos. Por eso están los granos, que son el pan, los fideos, las galletas saladas y los cereales. Están las frutas como manzana, papaya, mango, melones, naranja, entre otras. Están los productos lácteos, que son la leche o el yogur. Están las legumbres, que son los frijoles, los guisantes, las lentejas y más. Los bocadillos y dulces, estos serían azúcares artificiales, que son pasteles, galletas, chocolate. También tenemos las verduras que poseen almidón, como las papas, el maíz y los guisados. Algunos alimentos que contienen pocos carbohidratos son la carne, el pescado, el pollo y algunos quesos, nueces o aceites. Los monosacáridos. Estos son glúcidos o hidratos de carbono más sencillos que químicamente están constituidos por una sola cadena de polialcoholes con un grupo aldehídos o cetonas. Por ello, no pueden descomponerse mediante hidrólisis. Son de sabor dulce, soluble en agua
o forman cristales blancos que con el calor pueden caramelizarse. Su función principal en los organismos es energética, aunque en algunos casos entran a formar parte de la composición de moléculas que tienen funciones muy diferentes. Esta lo podemos ver como los ácidos nucleicos y los ATP. La mayoría de los monosacáridos presentan un carbono asimétrico. Este carbono que está unidos a 4 grupos diferentes, esto determina una isomería espacial o estereoisomería, es decir, la asistencia de compuestos que aunque tienen la misma fórmula empírica, solo se pueden diferenciar entre sí por la distinta colocación de sus átomos en el espacio. Al formarse en su forma cíclica, pues podemos ver que los aldehídos o cetonas en solución acuosa reaccionan fácilmente en los grupos alcoholes para dar lugar a los hemiacetales y a los hemicetales, respectivamente. Al formarse la forma cíclica, aparece en los monosacáridos un nuevo carbono asimétrico, aquel en la que estaba el grupo aldehído o cetona, que recibe el nombre de carbono anomérico. Los monosacáridos que tienen intereses biológicos, estas son las triosas. Las triosas son el D-glucilaldehído y la diisoxicetona, cuya importancia se debe a que aparecen en forma fosforilada con un grupo fosfato, con intermediarios metabólicos en las reacciones de glucólisis. Luego tenemos las tetrosas. Una de ellas es la peritrosa. Es un intermediario en el que el ciclo de Calvin, que es empleado por la planta para sintetizar azúcar a partir del CO2 atmosférico en la fotosíntesis. Tenemos la pentosa. La pentosa son de mayor interés ya que son de donde aparecen los ribosomas y su derivado desoxirribosa, que forman parte de los ácidos nucleicos, los que nombran pues lo que conocemos comúnmente como el nombre de ribonucleico y los desoxirribonucleico. También podemos encontrar por último lo que son las hexosas. Las hexosas, estas son monosacáridos más importantes y se destacan las glucosas, la diglucosa, la monosa y la difructosa. ¿Qué son los disacáridos? Los disacáridos son glúcidos formados por dos monosacáridos unidos en un enlace. Son solubles en agua, en dulces y cristalizables. Pueden hidrolizarse y ser reductores cuando el carbono anomérico de alguno de sus componentes no está implicado en los enlaces entre dos monosacáridos. Los disacáridos son glúcidos constituidos, como ya mencioné anteriormente, por dos monosacáridos unidos por el enlace con pérdida de una molécula de agua. Los disacáridos conservan las mismas propiedades físicas que los monosacáridos, es decir, dulces, solubles en agua y forman cristales blancos que se caramelizan con el calor. Pueden hidrolizarse, es decir, romper su molécula por la adición de una molécula de agua, dando a lugar monosacáridos componentes. La hidrólisis puede llevarse a cabo medio ácido en caliente o con intervención de enzimas específicas. Los disacáridos son reductores siempre y cuando
el carbono anomérico, el grupo que lleva el grupo hemiacetálico de alguno de sus monosacáridos no intervenga en enlace ya mencionado, pues de esta manera en disolución acuosa puede aparecer una estructura lineal de ese monosacárido que es la que goza del poder reductor. Aunque suelen utilizarse nombres propios para designar a los diversos disacáridos, existe una nomenclatura química que se puede utilizar o en que se basa el sufijo -il para el primer nombre del primer monosacárido, indicando a continuación y entre paréntesis los carbonos entre los que se establece el enlace. Finalmente se nombra el segundo monosacárido terminado en óxido si en el enlace interviene el carbono anomérico de cada monosacárido o enosa. Si en el enlace solo interviene un carbono anomérico y el otro queda libre, como disacárido de interés biológico, podemos citar los siguientes. La sacarosa es el azúcar más corriente de mesa. Se obtiene comercialmente de la remolacha, la caña de azúcar. También está presente en muchas frutas como los dátiles y los higos y en el néctar de muchas flores. Está formado por la unión de A de glucosa y AB de fructosa. En el enlace o glucídico entre los carbonos 1 de la primera y 2 de la segunda, motivo por el cual no es reductor. Se emplea para edulcorar tanto alimentos como bebidas. La sacarosa es dextrogira, pero al hidrolizarse se vuelve levogira, porque el carácter levogiro de la fructosa prevalece sobre el carácter dextrogiro de la glucosa. Se le denomina entonces azúcar invertido, como suele suceder, por ejemplo, en la miel. Otro ejemplo es la maltosa, que es el azúcar de la malta cebada germinada. Aparece cuando se descomponen los polisacáridos, almidones y glucógeno por hidrólisis. La cebada germinada artificialmente se emplea para la fabricación de la cerveza, el whisky y para obtener la malta, sustituida del café. Está formada por la unión de dos moléculas de glucosa por medio del enlace o glucosídico entre los carbonos 1 de la primera y el 4 de la segunda. Al quedar libre el carbono 1 de la segunda molécula de glucosa posee carácter reductor. La lactosa es el azúcar de la leche de los mamíferos. Está formada por 1P de galactosa y 1P de galactosa y 4D de glucosa, que conserva libre el carbono anomérico, por lo que también presenta poder reductor. Los polisacáridos. Los polisacáridos están constituidos por un gran número de monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos formando largas cadenas. Los polisacáridos pueden ser homopolímeros, cuando la unidad respectiva es un solo tipo de monosacáridos, o heteropolímeros, cuando las unidades respectivas están constituidas al menos por dos monómeros diferentes. Un ejemplo es el ácido hialurónico, que están formados por los monómeros N-aceglucosamina y el ácido glucurónico.
El ácido hialurónico se encuentra en el tejido conectivo, donde actúa como pegamento para mantener unidas a las células. Es importante para el ensamble en el tejido conjuntivo y óseo. Los polisacáridos más importantes presentes en la naturaleza está la celulosa, el almidón y el glucógeno. Los polisacáridos, estructura e importancia biológica. La función estructural tienen enlaces B-glucósidos resistentes, son lineales y son insolubles. Función de reserva energética de los polisacáridos. Tienen enlaces glucósidos que funcionan como reserva energética porque pueden hidrolizarse. Son ramificaciones porque son asimiladas simultáneamente. Algunos ejemplos de los polisacáridos es la celulosa. Es el biopolímero más abundante del mundo. Se compone de uniones de glucosa que permiten formar fibras densas en las cuales se componen las paredes celulares de las plantas y los vegetales. Se encuentra en la madera y sobre todo el algodón en estado puro. El almidón es una macromolécula de polisacáridos y uno de los alimentos más ingeridos por el hombre a partir de las plantas. El glucógeno está formado por cadenas de glucosa, el principal polisacárido de reserva energética de los animales alojados en la musculatura y de menor medida en el hígado. Se reduce a glucosa por hidrólisis en situaciones de necesidad energética. La quitina, polisacárido rico en nitrógeno, presente en las estructuras de hongos y de exoesqueletos de los artrópodos. Es un polímero natural más abundante del mundo después de la celulosa.